Cóctel Fiscal. Cóctel Fiscal, todos los viernes de 2 a 3 de la tarde. Cóctel Fiscal, con un punto de vista de negocios, contable y legal, tratando temas fiscales de actualidad, con los expertos Rodolfo Alcacio, Santiago Guadarrama y Ricardo Bolaños. Bienvenido a nuestro cóctel fiscal. Y pues bueno, ahora sí, bienvenidos todos, bienvenidos a todos nuestros participantes el día de hoy. Supongo que muchos deben de estar en su casa, muchos a lo mejor están usando Zoom en una suscripción pagada. Terminando, seguramente van a ir a comer mientras ven una película de Netflix, impuesto en Netflix. Y a lo mejor tienen su página web de su negocio, impuesto del 16% en el hosting que pagaban al extranjero. ¿Qué onda con eso, Rodolfo? ¿Por qué con este? Fíjate, Ricardo, que es muy interesante esta primera problemática que planteas a nuestra audiencia y agradecemos mucho su compañía y su elección todos los viernes a las 2 de la tarde. Y bueno, cuando planteó este tema, quiero reconocerle a Santiago que cuando lo planteó, creo que lo menosprecié, creo que le dio un valor menor al verdadero impacto que iba a tener, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahorita estamos empezando a ver que plataformas digitales que pensábamos que no usábamos, ¿por qué? Porque a lo mejor no la tenemos registrados directamente, sino que los usaban nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, y que solamente se nos cargaba una pequeña cantidad. Pero como dice, ¿no? El famoso robo hormiga, poquito a poquito va llenándose el saquito, ¿sí? Y bueno, pues te das cuenta que en realidad es todo un mundo y que tiene todo un marco jurídico. Entonces a nuestra audiencia lo que le vamos a compartir en esta primera parte de la plática es ese marco jurídico, Ricardo, ese marco jurídico que nos permite ver en dónde estamos planteados y hacia dónde vamos, ¿vale? Entonces, si por favor empezamos con la presentación. Muy bien, Santiago, saluda a nuestros participantes en lo que voy acomodando aquí la... Con todo gusto, mi estimado Ricardo. Muy buenas tardes, mi estimado Rodolfo, mi estimado Ricardo. Pues sí, un tema bastante actual. Y pues sí, vamos a disfrutar del IVA, que en lo particular es de los impuestos que más me gustan. Adelante. Y ahorita Santiago dejó el grupo, ¿no? Te vamos a eliminar por ese comentario. Así es, mi estimado Ricardo. Pero su retención no va a quedar excluida, ¿eh? Eso va a quedar claro. Disfruto el enseñarlo, no el pagarlo, desde luego. Bueno, comenzamos. El IVA en plataformas digitales. Tenemos que identificar primero un entorno social. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro México? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Para esto, para hablar sobre plataformas digitales, nos tenemos que ir de forma internacional a los BEPS. Es la erosión de la base imponible y traslados de beneficios. Ahí está la página de internet, como ustedes recordarán, toda la información que tratamos de transmitir a través de este cóctel fiscal tiene un sustento. Entonces ahí ustedes pueden entrar y la recomendación es que lo hagan, que vean cuál es el origen, que no pongamos un color o un distintivo político a este IVA a plataformas digitales. Simplemente es que internacionalmente ya se requería. Siguiente. Fíjense cómo dice, directores políticos, medios de comunicación y la sociedad de todo el mundo, de todos los rincones del mundo, han manifestado su preocupación por la planificación fiscal llevada a cabo por empresas multinacionales que se aprovechaban de las lagunas en las interacciones entre los distintos sistemas tributarios para minorar artificiosamente las bases imponibles o trasladar los beneficios a países o territorios de baja tributación en los que se realiza poca o nula actividad. Esta problemática a nivel internacional los países ya la empezaban a identificar. Se daban cuenta que, por ejemplo, se creaban plataformas en las cuales el dinero se iba a aquellos países donde había poca tributación o nula o había lagunas, mientras que la actividad económica se desarrollaba en aquellos países donde en realidad había esa actividad. Entonces, había esas lagunas, había esos pequeños espacios en los cuales se estaba erosionando la base gravable. Siguiente.
¿Qué hizo entonces a nivel internacional? Pues el G20, en relación con la OCDE, generó el Plan de Acciones contra la Erosión de la Base Imponible y de los Traslados de los Beneficios. Ojo, fíjense de qué fecha es. Julio 2013. Desde julio del 2013 este tema ya se había representado una problemática a nivel internacional y se les ha estado dando, va buscando soluciones. Ustedes lo ven, dicen, va a entrar en junio 2020. Ya pasó bastante tiempo a nivel internacional en muchos países. Por ahí Santiago nos hacía una recomendación, por ejemplo, Chile, que empezáramos a realizar todo ese marco jurídico para ver qué tratamiento se le está dando. España también es un pionero, ¿sí? Sin embargo, aquí lo que les quiero compartir es desde julio del 2013 ya se había identificado esa problemática y se habían tomado acciones como las siguientes. La siguiente. En septiembre del 2013 se creó el Grupo de Expertos sobre Fiscalización de la Economía Digital. Imagínate, Ricardo, generaron un grupo de expertos, la OCDE, para investigar exclusivamente qué problemáticas iba a representar la economía digital. ¿Y qué crees? Se les pidió un informe para septiembre del 2014 donde precisaran claramente las problemáticas y las soluciones que iban a llevar a cabo. ¿Cómo ves, Ricardo? No, pues indudablemente, digo, bien hecho, porque pues aquí la cosa es que el tema sea justo, pero pues el problema es que de repente en ese renglón de justicia, pues a veces acaban, híjole, descontando cosas que acaban no siendo justas para los ciudadanos, sobre todo a veces la manera en la que la presentan las autoridades como algo en contra de las multinacionales malditas que tanto dinero ganan y acaba pagándolo el usuario, ¿no? Lo cual, pues, a todas luces me parece totalmente injusto. Exactamente, y aquí lo que hay que dimensionar es el problema. La problemática, reitero, no es nacional, es internacional. No es del 2020, no es del 2019, no es del 2018, es del 2013. En el 2013 la problemática ya se había identificado internacionalmente, se asignó un grupo especializado para ver cuáles eran los problemas y cuáles eran las posibles soluciones. Entonces, pasamos a la siguiente. ¿En qué gira principalmente el entorno a esta problemática de la economía digital, las plataformas digitales y su tributación? En esto se sugirió lo siguiente: modificación de la lista de excepciones a la definición de establecimiento permanente. Es decir, esas empresas, ¿dónde están? ¿Dónde tributan? Es por eso que ustedes, si ustedes se remiten a las reformas fiscales del 2020, van a hablar de un nuevo concepto de establecimiento permanente, que en su momento también lo tratamos en nuestros cócteles fiscales. Y esta es la parte importante, ¿no? Hay una modificación a las excepciones de establecimiento permanente para poder incluir esta economía digital. ¿Se fijan? Ahí hago énfasis. Excepción tengan un carácter auxiliar o preparatorio, ¿sí? Es decir, tiene esta variante. Siguiente. Otro también de las recomendaciones o de las problemáticas que se identificó y que hay que atender como solución para poder incluir esta economía digital es la introducción de un nuevo nexo o criterio de sujeción en base a una presencia económica significativa, es decir, qué relación hay y en qué momento lo voy a cobrar. El que lo recibe, el que tiene la plataforma, el que lo genera el servicio, quién lo da, quién lo cobra, es definir qué es ese criterio. Hasta la fecha todavía se tiene un poco de respecto a quién es el responsable, quién es en realidad el verdadero causador. Sin embargo, se está reglamentando a nivel internacional y a nivel nacional estamos haciendo nuestra parte, como ahorita nos lo va a explicar Santiago muy claramente. El sometimiento de ciertas, ¿nos regresamos un poquito? El sometimiento de ciertas transacciones digitales a una retención en la fuente. Imagínate, Ricardo, tú compras una televisión en una plataforma que ni siquiera está aquí. ¿Por qué? Porque tú tienes un software con el cual modificaste tu IP y la estás comprando en una plataforma que está en un país en Europa. ¿Cómo se tributa? ¿Cómo se maneja eso, no? ¿Qué tratamiento le das? Entonces, ¿dónde está la fuente en la cual va a ser la retención? Y tercera, un impuesto progresivo, que es un tema muy delicado, ¿sí? Pero que también hay que tomarlo en consideración. Pasamos a la siguiente presentación. A partir de esto, ¿qué es lo que tenemos en este entorno social? Pues tenemos esta publicación del 12 de mayo del 2020. Inicia normatividad para la retención del impuesto a residentes extranjeros que prestan servicios digitales sin establecimiento en México. Es decir, sale en la página del Gobierno de México que pues ya tenemos una fecha establecida, el 1 de junio del 2020,
para que se inicie esta normatividad. Siguiente. Ahora, ya que vimos la problemática social, que vimos que entonces este problema de las plataformas digitales no es de México, sino es de todo el mundo, hay que ver el marco jurídico que encierra en cuanto hace a México. Siguiente. De entrada, ¿qué nos tenemos que remitir? La ley del impuesto al valor agregado fue adicionada el 9 de diciembre del 2020. Si ustedes quieren empezar a hacer un análisis profundo respecto a esto, independientemente de irse a los BEPS, váyanse a esta adición a la ley de impuesto al valor agregado en el Diario Oficial de la Federación de 9 de diciembre del 2019. Siguiente. Conjuntamente ustedes sabrán que una modificación a una ley tiene que venir lo que es la modificación o la adaptación a la resolución miscelánea fiscal, que te da aquellos elementos que te permiten que se pueda llevar a cabo, que se pueda aplicar. A lo cual me permito remitir a la resolución miscelánea fiscal del 2020, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 28 de diciembre del 2019. Ojo, aquí se crea el capítulo de la prestación de servicios digitales. Ha tenido varias reformas. Siguiente. Otra publicación que también considero que es relevante para que lo tomen en consideración es la modificación al anexo 6 de la primera resolución de modificación a la resolución miscelánea fiscal. Aquí que se incluye el catálogo, dentro del catálogo de actividades económicas se incluye plataformas tecnológicas y se hace la subdivisión. Esto va a ser importantísimo para la generación de CFDIs. Siguiente. Y finalmente, pues tenemos la primera resolución modificatoria a la resolución miscelánea fiscal del 12 de mayo del 2020. Que aquí, bueno, pues cedo el uso de la voz a Santiago para que nos dé un poquito más de profundidad en el tema, pero es el marco jurídico que sugerimos a nuestra audiencia que tome en consideración. Así es. Muchas gracias, mi estimado Rodolfo. Me encantó esta parte inicial. ¿Quieres compartir pantalla, mi estimado Ricardo? Hola. Definitivamente diste un marco teórico que me encantó porque lo vas llevando desde BEPS, el origen, y cómo vamos a tener esta economía digital del IVA, ¿no? ¿Quién es el responsable? Vamos a ver por qué debemos de pagar o no pagar el IVA. Ya tú nos dices todos los instrumentos jurídicos y decidimos partir esta cuestión en una trilogía, 12.1, 12.2 y 12.3, que son las 3 reglas misceláneas de las 3 bolsitas que les vamos a hablar para hacerlo de una manera digerible y que no nos atasquemos de información y digamos en un solo webinar, oye, ¿y qué nos dijeron? ¿Sí hay o no hay o cuándo me toca, no? Aquí lo vamos a discernir claramente, vamos a ir desmenuzando una por una de la 12.1, hoy la vamos a ver, próxima semana 12.2 y siguiente, la última semana 12.3, que en concreto pues son las 3 bolsitas grandes que desde luego traen su fundamento desde la ley, ¿no? Entonces, Santiago, ¿puedes empezar a compartir tu pantalla? Excelente. Muchas gracias. Pues hay algunas preguntas, digo, por ejemplo, ¿qué pasa? Yo tengo una plataforma, yo tengo un software en el que hago unos diagnósticos. ¿Qué pasa si yo, cuando facturo al extranjero, no le cargo IVA? ¿Ahora voy a tener que cargarle el IVA o no? Cargo del IVA que me va a hacer, por ejemplo, Netflix, hizo una empresa Netflix de México, SADCB. Esa me queda claro que pues me va a dar un CFDI y pues ahí ya asunto arreglado. Pero ¿qué pasa con alguna empresa que esté en el extranjero y yo le pague IVA, pero no me va a dar un CFDI? Entonces, cuando haga yo una compulsa y revise lo que pagué de IVA contra lo que tengo de comprobantes, pues no va a haber ahí una discrepancia. Ese IVA lo deduzco o no lo deduzco. Son de las mentadas de madre, perdón, son de las preguntas que me han estado haciendo pues algunas de las personas que nos siguen ya desde hace algunos meses y pues que tenemos que saber, porque aquí el problema es que si le das mal el tratamiento, pues ya sabe, ¿no? Además del reglazo en la mano y el regaño que te hacen por haber aplicado mal, pues viene el tema de te van a desconocer la deducción, te van a cargar multas, recargos, actualización, y pues es algo que ha sido complejo. Esto lo venimos comentando desde el primer evento que hicimos todavía en aquellos tiempos presencial, a la antigüita, que lo hicimos, y lo comentamos como un tema delicado del cual teníamos que tomar acción. Ya lo tenemos encima, prácticamente en un par de días
pues ya está funcionando y pues vamos a ver, Santiago, hoy qué parte de estas preguntas logramos aclarar y pues tenemos otros 2 cócteles las siguientes 2 semanas donde terminaremos de aclarar todo completo. Y lo pusiste muy bien el tema en la mesa, mi estimado Ricardo, porque definitivamente no nada más son estas 3 bolsitas que tenemos. Lo que tú dijiste de Netflix, SADCB o como se haya registrado en México, definitivamente ya es otra figura, porque ya causa IVA como cualquier persona en México y es una cuestión en territorio nacional y también por lo tanto será sujeto del impuesto sobre la renta. Entonces, ahí ya es otra cuestión, que obviamente tenemos eso en todos lados. Mercado Libre mismo, pues tiene operaciones nacionales y con extranjeros. Hay cuestiones que le aplicarán y hay cuestiones que no le aplicarán. Entonces, vamos a ir discerniendo este tema, que es precisamente IVA. Solo vamos a hablar de IVA en plataformas digitales el día de hoy. Sí lo ven, ¿verdad? Perfecto. Bien, aquí el primer punto importantísimo es: ¿qué pasa con esta pregunta importantísima que nos hace Ricardo? Traslado del impuesto no es violatorio. Esto se ha estudiado desde hace muchos años. El artículo 1 de la ley del IVA, último párrafo, dice: el traslado del impuesto a que se refiere este artículo no se considerará violatorio de precios o tarifas, incluyendo las oficiales. Entonces, si por ejemplo ahorita la tortilla que no causa IVA, le pusieran el IVA en un futuro, que no se me hace descabellado, pues como estamos, como vamos, el tema es que este incremento de IVA no lo tendría que absorber la persona productora de la tortilla, sino que lo repercute, lo traslada al consumidor. En ese sentido, pues obviamente aquí siempre ha habido esa cuestión de si le vas a repercutir aumentándole el precio al producto o lo va a absorber el productor del bien o del servicio. En este caso, pues lo que están haciendo las plataformas digitales, como bien dice Ricardo, pues están riendo porque ellos están incrementando el precio. ¿Cuál es el antecedente que tenemos de todo esto? Cuando ha habido cambios de tasas de un año para otro, y ya estábamos a base de flujo de efectivo y no de devengado, que la autoridad nos ha dicho que existen los 2 caminos mediante reglas misceláneas, que si cuando cambiamos del 15 al 16%, podía aumentar el 1% en una nota de cargo o absorber ese 1% en una nota de crédito. Entonces la autoridad ve bien los 2 caminos y se sabe conocedora de ambas posiciones. Ese no es el objeto de nuestra charla, aunque después Rodolfo a lo mejor nos podría hacer una precisión, no sé si quieres hacerlo en este momento. Fíjate que lo podemos dejar un poquito más adelante y nada más te hago un comentario. Fíjate, ahorita justamente estaba revisando y Netflix es una sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, ya constituida como tal en México. ¿Cómo ves, Santiago? Excelente. Normalmente es para, como allá las sociedades transparentes no pagan, pues normalmente tratan de hacerlo hasta que se reparten los dividendos a los accionistas. Entonces, pues ese sería uno de los motivos, como otras transnacionales tantas que hay. Bien, entonces aquí vamos a discernir el bote al cual vamos a tocar hoy. IVA a la economía digital. Tenemos el primer bote que es el extranjeros, el de extranjeros sin establecimiento permanente, como él lo comentaba Rodolfo, que son prestadores de servicios. Nada más vamos a ver en esta bolsa prestadores de servicios a la economía digital. Ojo, no vemos productos. En el bote 2, que es extranjeros como retenedores, ahí le vamos a aumentar en la siguiente sesión IVA e ISR. Ahí sí vamos a ver enajenación de bienes, prestación de servicios y uso o goce temporal de bienes. Ese sí es objeto de retención y ya tenemos inclusive tablas diarias, lo vamos adelantando. Y el último bote será las personas físicas por bienes o servicios. ¿Qué le va a pasar al que ya no es el intermediario, sino propiamente al que está prestando el servicio? Al que está trabajando para Uber Eats, para Rappi, para Corner Shop, para N cantidad de plataformas, que ahorita vamos a ir viendo las reglas que vienen precisando estos detalles. Bien, entonces de aquí, ¿qué servicios digitales son aplicables a este nuevo capítulo 3 bis de la ley del impuesto al valor agregado? Es aplicable, decíamos, a los residentes en el extranjero sin establecimiento en México y como bien decía Ricardo, es un impuesto que va a gravar al consumidor final en los hogares. Y entonces aquí viene la pregunta mágica, ¿va a ser o no va a ser deducible? Porque evidentemente que esta charla la estamos teniendo prácticamente con personas que estamos en territorio nacional.
Entonces no nos aplican estas normas en principio porque no somos extranjeros. Pero sí vamos a tener el trato con estos extranjeros que nos tendrían que dar un comprobante fiscal para poderlo deducir y, como bien decía Ricardo, acreditar el IVA. Eso lo vamos a ver ahora. Entonces, tenemos que el extranjero tiene que ser un prestador del servicio sin establecimiento permanente en México y que el receptor esté en el país. ¿Qué quiere decir sin establecimiento permanente? Que si bien Netflix no creó su sociedad de responsabilidad limitada, podría haber creado un brazo de Netflix Inc. y crearlo en México, y eso también podría ser considerado como un contribuyente en territorio nacional y por lo tanto pagar el impuesto sobre la renta. Ese no es el supuesto que nos ponen aquí. El supuesto que nos ponen es cuando no hay establecimiento permanente. Y bueno, ¿qué vamos a meter en este bonche? Servicios a través de Internet, otra red, automatizados, que requieran o no intervención humana. Como los medios van a ser las aplicaciones, las famosas apps, y contenido en formato digital. Y para ello que se cobre por ello una contraprestación, que haya dinero de por medio. Porque recordemos que hay algunas plataformas que son gratuitas y como bien me lo señalaba hace rato Philly, que ojalá y esté por ahí, que un licenciado que admiro mucho, y me decía, oye, nosotros le ponemos normalmente que es sin costo, no gratuito. Nosotros ya tuvimos un webinar para efectos de que ya no le pongamos gratuito porque puede causar IVA. Entonces, en este efecto, claramente si el artículo 18A o 18B, perdón, señala que debe de haber una contraprestación. Es decir, los servicios digitales gratuitos no son objeto del IVA. Bien, y entonces aquí está toda la lista que, como verán, pues si hablábamos antes de la pandemia, pues decíamos algunos, ¿y esto con qué se come? Pero ya en plena pandemia, pues todos estamos usando Zoom, videoconferencia del extranjero, Telmex, etcétera, etcétera. Estamos ocupando música, estamos ocupando video, juegos, tonos para móviles, N cantidad de cosas que hacemos de manera digital. Entonces ya estamos familiarizados con la economía digital. Como bien decía Ricardo, nos adelantamos años en este proceso. Y bueno, también servicios digitales que graban, que es un poco para risa, pero clubes en línea y páginas de citas, almacenamiento de datos y la enseñanza a distancia o de test e ejercicios. Estos sí graban impuestos, lo que es grave porque la educación a distancia definitivamente sí te tendrán que repercutir el IVA. Entonces, pues esto es lamentable porque obviamente pues aumenta el precio del servicio. ¿Cuándo se considera que el receptor del servicio se encuentra en México y por lo tanto pues es objeto de IVA? Que se manifieste un domicilio en territorio nacional. Que se realice el pago mediante un intermediario ubicado en territorio nacional. Que el IP de su dispositivo electrónico se encuentre en territorio nacional, lo que decía Ricardo. ¿Dónde está el IP para efectos de ver si vamos a causar o no el IVA? Y que el receptor que el receptor haya manifestado un número de teléfono con el código de país de México. Ya ven que ahorita ya muchas de las operaciones que hacemos ya son con el celular. Entonces dice, si tu teléfono está en México, es un número mexicano, es objeto del IVA esa transacción. Entonces aquí ya prácticamente encauzaron las acciones BEPS que decía Rodolfo al inicio. ¿Cómo ves hasta ahí, mi señor Ricardo? Pues bueno, sí, indudablemente es algo que tenemos que tomar en cuenta y lo que estás comentando es bien importante que conozcamos cuál es el tratamiento que le vamos a dar. Y pues bueno, nada más con el fin de enredarlo un poco más, déjenme poner en la mesa un par de preguntas adicionales. Yo estoy haciendo home office, ¿no? Y entonces pues uso mi conexión de internet y uso mi servicio que pago al extranjero. Uso Netflix porque veo algunos programas de algunos documentales que los uso para preparar mis clases porque soy instructor. Este servicio que está en mi casa, que está a mi nombre, ¿lo puedo deducir de manera personal o lo podría deducir la empresa? Porque pues al final de cuentas es home office y pues ahora sí que es estrictamente indispensable para el desarrollo de mi actividad, ¿no? Entonces, me parece que con todo esto se empiezan a complicar
no se empieza a complicar el cobro del impuesto. Eso estuvo muy fácil, nada, le dijeron, órale, todos le cargan el 16% y pues que lo pague el que lo quiera consumir, ¿no? Y como muy atinadamente comentaba Rodolfo, comentábamos al principio, pues al final Netflix te dice, y si tú no estás de acuerdo, pues da clic aquí y te das de baja, ¿no? O sea, casi nada más le faltó ponerle, y a mí me da lo mismo lo que hagan en tu país con el impuesto, pues la verdad me sobran personas que quieran usar mi servicio, que no se enreden tanto con el tema de los impuestos. Entonces aquí digo, pues yo creo que es algo que sí hay que tomar en cuenta y es algo que habrá que aclarar, porque insisto, luego por error acabamos cometiendo alguna discrepancia y pues los únicos que acabamos pagando eso siempre vamos a ser los contribuyentes. Y fíjate, Exacto. quiero Adelante. abonar, Santiago y Ricardo, fíjate cómo entonces el concepto de establecimiento permanente está sufriendo una transformación abismal. Estamos brincando a una nueva etapa, una nueva era, en la cual el tema, por ejemplo, si te fijas, aquí estaban hablando por una IP. O sea, el teléfono lo identifico, claramente, el número de teléfono, el código de país lo identifico. Pero cuando hablas de una IP, ¿cuánto del sector que a lo mejor está empezando emprendedor y está empezando a desarrollar servicios o algún producto a través de una plataforma digital, ante el desconocimiento de su IP, a lo mejor puede estar omitiendo alguna obligación de carácter fiscal? Correcto, correcto. Y entonces aquí viene lo nuevo, porque esto ya lo habíamos dado en la plática de reformas fiscales. Le estamos adresando un poquito más porque ya conocemos más del tema. Y evidentemente que podría venir una reforma fiscal 2021 perfeccionando todos estos temas que no están actualmente, como bien hemos señalado. Entonces vamos a ver las nueve reglas de la resolución miscelánea de la 12.1. Vamos a empezar con la inscripción en el RFC de residentes en el extranjero que proporcionen servicios digitales. Esto es que todo extranjero que proporcione estos servicios tiene que utilizar esta ficha técnica para darse de alta a partir del 1 de junio, que es cuando entra en vigor este impuesto. Y ya nos llegaron los comunicados de todas estas empresas para efectos de decir que nos van a empezar a cobrar el IVA. Entonces, pues ellos tendrán que darse de alta mediante esta ficha técnica y tienen que nombrar un representante legal en México y un domicilio fiscal en México para que obviamente la autoridad tenga un conducto, persona y un domicilio para poderles notificar, independientemente a las cuestiones electrónicas. Esto pues lo dejamos ahí, van a tenerlo en el material, y en la 12.1.2 es solicitud de la firma electrónica. Concepto novedoso, porque un extranjero que no tiene residencia en México y que no tiene establecimiento permanente va a tener firma electrónica nacional, firma electrónica mexicana. Por lo tanto, pues obviamente aquí ya vienen otro tipo de cuestiones como leyes de privacidad, mi estimado Rodolfo, porque en su repositorio van a impactar CFDIs o pudieran impactar de otras cuestiones que ahorita vamos a ver cómo se va a conducir este tipo de comprobación fiscal. Pero definitivamente tienen firma electrónica. Entonces, aquí está el procedimiento para que lo hagan montada a través de su representante legal en México. Que obviamente, pues es, si tú eres el abogado de estas personas, pues vas a sacarte la rifa del tigre, porque obviamente hay que ver si van a ser contribuyentes bien portados o mal portados, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con estos temas. Entonces, Yo creo que ese tema que tocaste es bastante interesante y ojo, ¿por qué? Porque se va a abrir una gama de servicios, tanto para nuestra audiencia que nos está escuchando, en los cuales, pues bueno, sí vas a ser representante, pero ¿de quién? ¿Cuántas veces, muchas veces de nuestros proveedores ni siquiera los conocemos y por qué? Porque los contactamos. Ahora imagínate a nivel internacional. Híjole. Exactamente. No sé si inclusive vaya a subir esto como actividad vulnerable, porque pues ya hasta se puede prestar al lavado de dinero. Entonces habrá que tener cuidado y los tendremos a detalle con este tipo de cuestiones. Y bueno, la regla 12.1.3 es aviso para designar a un representante legal y proporcionar un domicilio en territorio nacional. Entonces, hay dos cuestiones, antes del 1 de junio y después del 1 de junio. Pero fundamentalmente, pues el SAT quiere tenerte visualizado y está en esta regla. De aquí vienen las reglas que más nos interesan, porque pues esta dices, bueno, pues yo qué, ¿no? Vamos conociendo el tema,
pero yo como mexicano, pues aquí ¿qué me aplica, no? Aquí viene la interesantísima. Esta es la que vale oro. Todos los que querían ver este webinar, anótenla. Es la 1214, que es mi comprobante fiscal. Donde llegamos al éxtasis, mi estimado Ricardo, de la deducibilidad. Aquí están los requisitos fiscales, que son el A, B, C, D hasta la H, que básicamente son los requisitos mínimos que tendrá que tener este comprobante fiscal del residente en el extranjero para que yo lo pueda deducir, perdón. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a haber un CFDI, no va a haber un XML, nada más va a haber un comprobante probablemente en PDF. Y entonces ahí están los requisitos. La denominación, la ciudad y país en el que se expide, clave del registro tributario de quién lo expide, el precio, el IVA detallado, concepto del servicio, la fecha de expedición y la clave del RFC del receptor. Esta regla, sáquenle foto, la van a tener desde luego, pero es la fundamental para empezar a deducir, porque ¿cuándo va a ser deducible y acreditable? Pues desde el 1 de julio, que ya vamos a hacer el DIP de junio. En ese momento ya tendremos que tener esta comprobación y desde luego que lo tendremos que anexar a nuestra DIOT, etcétera, etcétera, y por lo tanto ya tendremos que tener conocimiento de que estos comprobantes sí cumplen requisitos fiscales. Porque por ahí, pues podría ponerse algún contador que diga, oye, mándame el XML, pues no lo vas a tener, no lo vas a tener. Entonces hay que tener cuidado porque ya que habíamos llegado a que todos daban XML, incluyendo al gobierno, ahora sale esto que siempre no. Ahora hay quien sí tiene las exenciones a las reglas generales. ¿Cómo ven esta parte? Yo creo que bastante, perdón Ricardo, yo creo que bastante delicada y lo pongo sobre la mesa. ¿Me estás hablando, Santiago, entonces de un PDF? Que yo sinceramente te puedo decir que ya cualquier egresado de licenciatura puede fácilmente editar, modificar y el día de mañana, ¿qué es lo que viene ahora? Cuestionar la autenticidad y veracidad del CFDI. ¿Cómo ves, Ricardo? Pues sí, indudablemente aquí el tema es, como lo están comentando, eh, si yo tengo un proveedor de servicios digitales en el extranjero, me tiene que mandar el comprobante con estas particularidades. Si me llega el comprobante con estas particularidades, yo lo puedo deducir. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Sin embargo, pues a la hora de que yo genere en el portal del SAT una comprobación donde yo sume más bien el SAT sume todos mis gastos que están ahí anotados, no van a dar lo mismo que todos los gastos que yo tengo anotados, porque va a haber esta diferencia de estas facturas de servicios digitales del extranjero, pero sí voy a poder aplicar entonces esa deducibilidad del IVA, tanto como empresa o como persona física. ¿Es correcto? Es correcto, y de acuerdo al SAT será la pedrada, porque si somos nada más usuarios de empresas pequeñas, pues evidentemente que la diferencia que tú bien comentas en estas revisiones de comportamientos atípicos será ligera, pero si es una empresa que es su modus operandi, pues va a tener que dar explicaciones a cada rato, entonces no resulta un tema menor. Es bastante importante lo que señalas. Y también lo que dice Rodolfo, porque entonces, ¿a dónde quedó la credibilidad de nuestro famoso CFDI? Y peor aún, pensando como el abogado del diablo, si tiene firma electrónica el extranjero, ¿por qué no tiene certificados de sello digital? O sea, confían en él, pero no confían en él. Va a podernos retener, pero no puede emitir CFDIs. ¿Qué está pasando aquí? O sea, ¿por qué tanto favorecimiento? Y entonces alguien va a decir, oye, pues esto es inequitativo. Entonces ya vienen 1001 cuestiones a la mente, que ahorita no tengo las respuestas, pero si gustan, con todo gusto, nuestra audiencia ir mandando sus preguntas al Zoom, pues con todo gusto las podemos ir checando. Desde luego que esto es nuevo y pues habrá cuestiones que no sepamos. Yo creo, Santiago, que es bueno volver a recordar lo que dijiste hace unos cuantos segundos. Ojo a nuestra audiencia. Actividades vulnerables, yo también voy contigo que es altamente probable que entren esas plataformas digitales porque, vean ustedes estadísticas, aumentó un 400% la operación económica digital. Nos estamos hablando de un impacto fuertísimo y que puede constituir a lo mejor una área donde puede haber ese tema de actividades vulnerables. Bueno, y si tienen dudas con esto, con lo que decía Rodolfo de las facturas en PDF, pues pueden consultar
portalesdesantodomingo.com y pues ahí los van a poder atender para aclarar todas sus dudas relacionadas con estos comprobantes digitales. Pero déjenme hacer un paréntesis en este tema y vámonos a la nueva economía digital, vámonos con los millennials, vámonos con los chavos que están a mitad de la carrera o están en la prepa y están haciendo su negocio. ¿Qué negocio van a hacer? No van a poner una empresa de manufactura. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a comprar o van a rentar un servidor en Estados Unidos, van a revender el hosting aquí a sus clientes, van a comprar una licencia de Wix en el extranjero para poderle hacer páginas a sus clientes y van a hacerse socios de 2 o 3 empresas en el extranjero para revender sus productos. Si te fijas en este caso, que aparte es un caso muy común, todos los proveedores son extranjeros. Y entonces, en este caso, esta persona que está haciendo un negocio muy creativo, con muchas ganas, 100% digital, en la era del conocimiento, pues ahora va a tener un enredo porque todos sus proveedores van a tener que alinearse con este tema y él va a tener que exigirles esto. Algo bueno es que no necesariamente tengan que tener un establecimiento en México y que no tengan que tener un representante legal en México, estas empresas más chicas, porque hay empresas muy grandes, digo Google, Netflix, Facebook, todas ellas es muy fácil, incluso abrirán una empresa, una entidad económica aquí en México. Pero hay empresas chiquititas que a lo mejor son de 5 o 10 personas que traen un buen producto que están vendiendo poquitito, pero en todo el mundo. Esas se les complicaría mucho el querer vender aquí en México por medio de un representante legal. Entonces, buenas noticias, sí se pueden deducir todas estas facturas del extranjero. Tienes que cumplir con este tema. Malas noticias, estén muy al tanto de lo que se va publicando y estén muy al tanto de lo que estamos nosotros comunicándoles aquí en los cócteles, porque acuérdense que puede haber cambios y pues en esta nueva era del diario oficial de la Federación Fantasma, pues es importante, ¿no? Acuérdense que ahora sucede que en el diario oficial en la mañana aparecen edictos y aparecen acuerdos y en la tarde desaparecen, ¿no? Entonces, estamos como no solo en la era digital, estamos en la era de Harry Potter con la capa de invisibilidad para algunos acuerdos que no les conviene que tengan trascendencia, ¿no? Correcto. Y entonces nos pones en el nuevo escenario, mi señor Ricardo, porque justo el SAT te adivinó la mente. Y entonces hemos comentado aquí de las famosísimas listas negras. En diciembre y enero comentamos de las listas nuevas grises y ahora surgen las listas blancas, que bueno, ya hay algunas, pero aquí dice que los prestadores de servicios digitales que estén inscritos en el RFC deberán de mandar su información cada bimestre, en enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre de cada año. Y el listado deberá contener la razón social o nombre comercial, ciudad y país de origen y la fecha de inscripción en el RFC. Y entonces ahí nosotros vamos a verificar si nuestro proveedor está en esta lista para efectos de que todo esté en orden y no tengamos que ser los contribuyentes del IVA. Porque esta 1215 nos lleva a la 1216, que dice, si fue alguien tan creativo como lo dijo Ricardo ahorita, y ya tuvo esa creatividad de decir, no estamos en México, no te preocupes, consumidor, tú sí estás en México, y tú ya lo sabías desde antes, porque esto no es nuevo, pero ya lo sabías, me tienes que pagar el IVA, y lo vas a señalar en IVA actos accidentales. O sea, por accidente, hiciste esta operación con alguien del extranjero, y 15 días siguientes a aquel en que se pague la contraprestación, deberás de pagarme el IVA. Y es cuando extranjeros sin establecimiento en México no se encuentren en el listado. Lo cual, pues resulta absurdo, porque yo no voy a estar checando este listado para ver si pago el IVA o no. Yo no sé quién va a querer pagar este IVA, pero pues obviamente aquí está la disposición fiscal específica que va de la mano con el 24 y con el 28 de la ley del IVA para aquellos que les gusta estructurarlo y pues esta regla ahí se las dejo. ¿Cómo ven? Esa es la cerecita del pastel. Por si tenían duda, como bien dice Ricardo, ¿quién es el que paga el IVA? Y luego vemos... Me gustaría abonar, Santiago,
me da la percepción que se está desnaturalizando la calidad de deducibilidad, condicionándola a un factor de una lista. ¿Es la percepción? Si no tienes comprobante fiscal en PDF con el IVA desglosado y quieres deducirlo, tendrás que pagar el IVA como un acto accidental, correcto. Y por lo tanto, si difieren las fechas, pues también el acreditamiento se va como en el caso de las retenciones. El ejemplo de la RANIC. La operación la hago en enero, pago el IVA en febrero, lo acredito hasta marzo. Correcto. Correcto. Y de ahí nos vamos a la 1217, que esta es una chulada. Se imaginaron y dijeron, oye, pues si a los extranjeros los estamos recibiendo con los brazos abiertos para que nos paguen el IVA, pero ya al momento de pagar, ¿cómo nos van a pagar? Si ellos están en Holanda, en Japón, en Hong Kong, en China, en Estados Unidos, en Finlandia, etcétera, etcétera, pues vamos a crear un catálogo para que se habiliten ciertos bancos y ellos desde allá nos puedan pagar en su moneda de su país, se conviertan a pesos mexicanos, como todos contadores sabemos, de acuerdo al 20 del Código Fiscal, tercer párrafo, y pueda recibirse el dinero en pesos. Así lo reciba nuestra famosa Tesorería de la Federación. Esto es bastante novedoso. Yo al menos no lo había visto. Siempre había visto que las contribuciones se pagaran en pesos y ahora pues tendrá o existe esta posibilidad de este proceso de pago. ¿Cómo ven esta novedad? Pues bueno, sí, digo, me parece muy bien. Yo tengo aquí una duda, siempre en viernes, pues pensando mal. ¿Qué pasa si yo le pago el IVA a una empresa en el extranjero? Me da mi comprobante en PDF con los requisitos que ustedes piden, y esta empresa en el extranjero no paga el IVA, no le paga el IVA a la federación. Y me hacen a mí una auditoría y dicen, ¿qué crees? Ni el IVA que pagaste es deducible, ni la factura es deducible, porque el proveedor es en el extranjero, pues no te pagó. Quiero saber si lo fuiste a visitar, si comprobaste que era una empresa decente, si, ¿qué pasa en este tema? Porque eso nos los han hecho la autoridad cualquier cantidad de veces de desconocernos las deducciones por no haber ido a ver al proveedor y por no asegurarnos y todo lo que piden, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué sucede si el que cobre el IVA en el extranjero simplemente pues, decide no pagarlo, ¿no? A ver, pues hazme algo, imposible que le hagan algo, ¿no? Ahí ¿qué opina? Una pregunta muy buena, mi señor Ricardo. Se supone que para eso sería la lista blanca, para que el SAT esté monitoreando estos proveedores cada 2 meses y estén bien portados. De lo contrario, pues habría que ver si pueden tener las características de un EF. Eso es muy bueno saberlo, a ver si Rodolfo qué opina al respecto, porque no lo sabemos si podría ser un EFO, por lo que señalábamos de actividades vulnerables y que evidentemente nadie se va a percatar de lo que sí nos señala el 69B últimamente. Pues es todo un tema eso que acabas de comentar, algo novedoso y que el SAT tendrá que poner los candados para nosotros como contribuyentes, no tanto para el extranjero, ¿no? ¿Cómo lo ves, mi estimado Rodolfo? Fíjate que esa pregunta, que te reitero, cuando hablaste de IP, cuando hablaste de número con código de país, les puedo compartir a nuestra audiencia que tengo una aplicación con la cual puedo cambiar mi IP. O sea, puedo poner como si tuviera una IP de otro país, ¿sí? Entonces, cuando se presenta este tipo de estaciones, y que es una realidad, Ricardo, lo que tú planteas va a suceder eso, ¿sí? Y dime cómo entonces yo acredito que sí recibí un servicio a través de una plataforma digital. ¿Qué tipo de pruebas tengo que tener? De entrada, te puedo decir que vamos a ocupar una prueba pericial, de entrada, en sistemas de tecnología, de comunicación, de TICs. Es la que vamos a ocupar. Y ahora otro detalle, por ejemplo, se empieza a complicar tanto que si regreso al ejemplo anterior, donde yo tengo un negocio que es prácticamente 100% digital, no necesito una oficina, por lo tanto no tengo prácticamente un domicilio fiscal. Mi contabilidad pues, es la que se queda ahí en el SAT con los comprobantes que hago. Me va a salir más fácil abrir una empresa en el extranjero, la puedes abrir por internet, en Delaware puedes abrir una sociedad por internet y no son tan problemáticos como aquí. Compras en cualquier parte del mundo, vendes en cualquier parte del mundo, todo es digital, no tienes una cadena logística y pues en una de esas pues va a acabar siendo más fácil, más sencillo que si eres una empresa
100% digital, estés con un establecimiento en un país menos complicado y que apoye más al empresario que aquí en México, ¿no? ¿Qué piensan de esto? Fíjate que es bastante interesante esta lista blanca que yo menciono, porque nos vamos a sorprender probablemente de la cantidad de empresas que hacen economía digital y de la cantidad de países que vamos a ver ahí. Entonces, yo me gustaría ver este primer listado para ver la profundidad y el alcance de la economía digital en la actualidad. Y definitivamente, pues tú ahorita en una charla de 45 minutos ya estás encontrando resquicios a la ley, pues imagínate los que ya están haciendo planeaciones fiscales, ¿no? Definitivamente es todo un tema y pues habrá que evaluarlo. No, y si me dejas con una botellita de vino, en la tarde, bueno, le voy a encontrar, te mando una lista. Probablemente encuentres más. ¿Ya está, Ahora, esta lista ya está habilitada o todavía no? no, obviamente tenemos los meses. Yo me imagino que saldrá, pues, se supone que es en enero, marzo, mayo. Yo creo que la primera será en julio. Habrá que ver si la difieren o ya la autoridad la mete en esa fecha, ¿no? Ok, porque sería bueno estar ahí al pendiente de qué va para ir compartiendo, como hacer como spoilers, ¿no? Esa lista va a tener mucha ricura, mi estimado Ricardo. Y luego la 12.1.8, ¿dónde van a declarar estas personas el IVA? La declaración de pago del IVA el día 17 del mes inmediato siguiente, en la guía del llenado de la declaración del portal del SAT. Lo interesante es que en la ley venía que ellos debían de dar todos los datos de sus clientes, dónde estaba nuestra casa, nuestro domicilio, dónde estábamos prestando el servicio, como lo que es el famoso 30A, cuarto párrafo del código. Y aquí se quitó esta situación siempre y cuando ellos cumplan con su DIP, con su declaración y pago mensual y entero del IVA. Les quitaron esa obligación fiscal, pero más que obligación fiscal, pues era tener las bases de datos de los mexicanos en el extranjero, era poner la iglesia en manos de Lutero. Entonces, pues obviamente está complicado el asunto, ¿no? Yo no lo veo por ahí, qué bueno que lo modificaron, han hecho algunas adecuaciones y pues esto se va a seguir perfeccionando. Y por último, la nueva, que si ustedes la googlean en la página del SAT y le ponen primera resolución miscelánea, a mí nada más me sale hasta la tercera versión anticipada. Conseguimos el documento que trae la sexta versión anticipada y que trae esta regla, la 12.1.9. Ya hay que estar rascando, mi estimado Rodolfo, hasta por debajo de las piedras, porque la información pues no es tan pública que digamos. Y aquí viene la entrega de la información del número de servicios u operaciones realizadas en cada mes calendario, que es lo que yo decía ahorita, con la simple declaración en el DIP que le van a poner en el concepto, los que manejan esta parte, declaración de pago del IVA por la prestación de servicios digitales. Ahí estará el concepto que tienen que manejar las personas en el extranjero. Y pues esta sería esta parte de la presentación, mi estimado Ricardo. Creo yo que ahí está bastante nutritiva la primera parte de esta trilogía para tener en consideración esta primera parte de la deducibilidad y acreditamiento del IVA de nosotros como contribuyentes. Y ahí les pido que nos vayan mandando, si tienen preguntas, mándenos las preguntas que tienen para contestárselas o guiarlos, orientarlos con este tema. Acuérdense que el objetivo con el que iniciamos toda esta serie de compartir conocimiento fue cuando en enero hicimos el evento de ¿Sabes cómo te ve el SAT? En su segunda edición, hicimos uno el año pasado, que era prácticamente poner al tanto a todos los contribuyentes de qué es lo que la autoridad está haciendo, no para saber cómo hacerle trampa, porque la verdad es que no, hay mucha gente que hace eso, no estamos de acuerdo con eso, es muy riesgoso. Sin embargo, sí es muy importante saber qué está haciendo el SAT, qué están haciendo las autoridades para saber cómo protegernos, porque muchos de ellos nos ha tocado, Rodolfo, no actúan de buena fe. Es un hecho y está bien, son humanos, ¿no? Pero hay muchos que no actúan de buena fe, hay muchos que exceden su autoridad, rudeza innecesaria, si estuviéramos en fútbol americano, y no se vale. Entonces, el compartir todo este conocimiento
es algo que pues es indispensable para nosotros. Nosotros que estamos viendo un caso y otro y otro y otro y otro y otro, es ponerles en la mesa, en estos cócteles, el conocimiento de cientos de casos que hemos tenido, tanto buenos como malos, con las diferentes autoridades, buenas experiencias con Prodecon, la mayoría muy buenas con Prodecon. Lamentablemente, pues es un globo que se está desinflando porque le han quitado una cantidad de poder impresionante, pero muy buenas experiencias con Prodecon, algunas buenas, algunas malas con el SAT, pero aquí lo que queremos es ayudarlos para que tengan el contexto de qué es lo que se puede manejar. ¿Cómo ves, Rodolfo? Exactamente, yo creo que nuestra audiencia lo que mucho enriquece este cóctel es, como lo señala Santiago, esa regla 12.1.9, es un coco encontrarla, ¿eh? Es un coco, de verdad, felicidades Santiago que la localizaste, ya luego nos pasarás el tip, pero sí, o sea, ir formando ese marco jurídico que nos ayude a tomar decisiones con apoyo o con base en aquello que ya está definido y establecido. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos publicaciones en el Diario Oficial de la Federación, tenemos resolución miscelánea fiscal, tenemos catálogo de actividades, tenemos cómo integrar ese CFDI, que si no tenemos ese cuidado de cómo tomar esa información y aterrizarla, lo único que va a pasar es que vamos a tener un riesgo el día de mañana de un crédito que va a venir acompañado de una multa, de una actualización, ¿sí? De lo que hemos platicado, una restricción temporal de sellos digitales, ¿sí? Entonces, varias consecuencias. Sí, 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 definitivamente. Y aprovechando que Ricardo dijo el tema de la Prodecon, antes de que se me olvide, ya por ahí salió el comunicado precisamente de esta dependencia, en donde lo de los 5,000 pesos que a cada rato nos lo preguntan, porque este video pues se va pasando de mano en mano, es una fake news, para que de una vez quede clarísimo el impuesto a los 5,000 pesos. Ah, muchas gracias, mi señor Ricardo. Este impuesto que salió por ahí, alguien que se ve muy, muy trajeado y con un micrófono y muy bien armado, pues no sé, no, yo no lo conozco, no tengo el gusto de conocerlo, pero pues armaron muy bien esta fake news y pues todos desde hace 2 meses estábamos preocupados, nada más que creo que hubo una nueva ola hace como una semana y varios de nuestros clientes y amigos nos empezaron a llamar para ver qué pasaba con este nuevo impuesto, y lo cual ya la Prodecon aclara tajantemente que pues es una noticia falsa, ¿no? Mi estimado Rodolfo. Exactamente. Y eso reitero, es por eso hay que traer siempre a nuestra audiencia, es decirle, tener mucho cuidado con la información. En esta era de la tecnología circula bastante información, hay que ser selectivos. Y selectivos y apropiados, es decir, aplicarla, la información que nos llegue, seleccionarla y aplicarla según sea nuestra necesidad. Pero no me resulta un tema menor, porque de un lado de la mesa tenemos estos videos que nos llegan y del otro lado tenemos la 12.1.9 que no está publicada en la página. Entonces, ¿cuándo saber yo como asesor fiscal qué es correcto y qué no es correcto? O sea, ya hay una incertidumbre jurídica. Necesitamos que el SAT, estas versiones anticipadas, las haga públicas para todos, no nada más para unos cuantos. Entonces, ese es importantísimo, porque en algún momento, ¿qué pasaría si esta sexta resolución no se publica? Pues te van a decir, eso no era, ¿no? Porque puede haber, como ya lo vimos, un sube y baja en el Diario Oficial de la Federación, pues ¿por qué no lo habría en una regla miscelánea, verdad? Bueno, y aquí, pues acuérdense que decidimos con todo esto que está pasando, que digo, quitando la parte formal, la verdad es divertidísimo, o sea, es como estar viviendo adentro de la Matrix, en realidad, mezclado con, ¿qué decías? Con una obra de Franz Kafka y todo, o sea, quítenle la parte mala, que es toda la friega que nos ponen. Es muy divertido el estar viendo esto, que fíjense, porque yo hasta me imagino, acá como en el cuento ay, se me fue, no puede ser, necesito tomarme alguna vitamina para que no se me olvide. El gran cerebro que lo está controlando todo, y entonces lanza una fake news, ¿no? Como para ver cómo reacciona, y si no hay mucha reacción negativa, entonces después lo convierte en ley, ¿no? Por acá en el país de nunca jamás, donde pueden suceder este tipo de cosas. ¿Y qué es lo que ha sucedido? En años pasados sacaban una noticia, sacaban un comentario, por ahí algún funcionario hacía una declaratoria. Si había mucho revuelo, no pasaba nada, pero si no había mucho revuelo, al rato se hacía ley, se publicaba, y bueno, en este tiempo que les digo, con la magia
del diario oficial de la Federación, que aparecen y desaparecen cosas, pues bueno, la verdad vivimos, pónganse de esa forma. Dalí hubiera hubiera dado la vida por vivir aquí en México en esta época, ¿no? Y como anécdota, déjenme compartirles en lo que reviso aquí un par de preguntas que nos pusieron. Dalí en algún momento le preguntaron, le dijeron, oiga, es que usted, su obra surrealista, ¿es usted el artista más surrealista del mundo? Dijo, no, surrealista México. Dice, jamás en mi vida había encontrado escenarios tan surrealistas como México. Fíjense, Salvador Dalí, el mago y amo del surrealista. Tenemos por aquí una pregunta, Claudia, muchas gracias por preguntar. Dice, en relación al IVA pagado al extranjero por el uso de plataformas digitales, ¿el resultado del mes lo voy a declarar en DIOT como proveedor extranjero? Definitivamente yo creería que sí, y obviamente con su debido IVA acreditable, ya que en esta ocasión no va a ser un proveedor extranjero normal, sino que ya llevará IVA. Entonces vamos a tener de los dos, proveedores extranjeros sin IVA, cuando hacemos compras de importación, porque obviamente el IVA se lo pagamos a la aduana, y el IVA de proveedores extranjeros sin establecimiento permanente de plataformas digitales. Aquí lo interesante es que hay que recordar que cada administración local, cuando hemos tenido acercamientos con ellos para la DIOT, pues cada quien tiene su manera de llenarlas, ¿no? Hay veces que nos decían, no, es que la DIOT tiene que cuadrar con el extinto YETU hasta 2013. Lo que declaras en YETU en deducciones tiene que cuadrar con la DIOT. Y hay quien decía, no, ¿quién te dijo eso? Así no es. Esto nada más es de IVA, ¿no? Y luego, si vemos el artículo 32, primer párrafo de la ley del IVA, pues te habla de obligaciones grabadas y exentas. Entonces, pues se hace algo muy kafkiano, ¿no? Yo recomendaría, obviamente, ahí como lo señala Claudia, en proveedores extranjeros. Y bueno, aprovechando por ahí que ya me pusiste la cachucha del creativo del fin de semana, pues oportunidad de negocio. ¿Qué tal que de repente a alguien que se le ocurra, pues se hace como un broker de estos servicios digitales y entonces en lugar de, así como empezaron a hacer el outsourcing para que tú no tuvieras que pagar la nómina y tener a los empleados en tu nómina, hablo del outsourcing normal, no del outsourcing tramposo, ¿no? Que tener a los empleados en tu nómina, el famoso procesamiento de nómina externo, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si yo tengo mi negocio y entonces yo soy el que le compra todas estas plataformas digitales, le revendo a una persona, le doy una factura mexicana y entonces yo soy el que tiene todo el problema con las empresas extranjeras y yo, empresa mexicana, pues me quito del problema y a lo mejor le cargamos un 2, un 5%, que realmente va a ser pura labor administrativa, ¿no? Entonces, pues bueno, esa podría ser una oportunidad de negocio y bueno, pues se nos pueden ocurrir por ahí algunas más, ¿no? Rodolfo, ¿cómo ves? Exactamente, con tan solo ser representante, Ricardo. Yo creo que no ocupas irte a tan lejos siendo representante, pero yo siento que este tema es bastante delicado. Es bueno que lo estemos tocando en este hotel fiscal. Es muy pertinente porque sí, es una realidad. Va a dar pauta y reitero, porque a nivel internacional todavía se están poniendo mucho en duda o sobre la mesa de quién es en realidad que tiene que pagarlo. O sea, ¿quién en realidad? Nosotros como sociedad lo estamos resintiendo. Desde el punto de vista administrativo estamos viendo que va a ser, con todo respeto, pero va a ser un caos. Un caos llevar un control en realidad sobre quién lo paga, quién lo paga. O sea, ya me imagino todos los días yo revisando esa lista que hace alusión Santiago. ¿Por qué? Porque está en riesgo. Y reitero, con el crecimiento de la economía digital, ¿sí? Se van a abrir unas puertas que a lo mejor tendríamos que cuestionar si es correcto que se abran. Oye, pues con esto que comentas, Rodolfo, pues se me acaba de ocurrir otra oportunidad de negocio, nada más que esa yo creo que sí la hacemos nosotros. Terminando, les comento, porque pues imagínate un software que se va y se echa el clavado en la lista y te dice, mira, estas son las autorizadas, ¿no? Y te va poniendo y bueno, podría ser una opción, ¿no? Y entonces la persona que te diga qué servicio va a hacer, lo revisa y si tu mismo software ve que ese no está autorizado, entonces tú por este lado te haces broker de un montón de empresas y le ofreces el servicio del que sí está autorizado y le cobras ahí un porcentaje. Ya me voy a comer.
Sí, pero fíjate que cuando hacen esa revisión, por ejemplo, del 69B, que te salen las del 69, pues parece que fuiste al súper, como lo he comentado en webinars anteriores, ¿no? O sea, te sale Chedraui, Walmart, todas esas tuvieron el beneficio fiscal de la condonación, que es en lo que sí, bueno, por lo menos yo estoy en desacuerdo en que exista. Las del 69B, pues la lista negra, bienvenida. Pero el 69 en donde salen los grandes beneficiándose, pues obviamente que eso no es lo correcto para un país. Entonces, creo que hay que mediar en la cuestión tributaria. Y bien dices, pues que habrá muchas nuevas oportunidades, muchas más oportunidades con esta nueva economía digital. Bueno, por acá tenemos más y continuamos. Dice, si la plataforma digital no me envía factura, puedo deducir en base al cargo reflejado en el estado de cuenta bancario, que esto es algo que, por ejemplo, en Estados Unidos, tú con tu estado de cuenta de la tarjeta de crédito, eso, lo que ahí aparece para tu negocio, eso es deducible, ¿no? El ticket con el que te dan un ticket simple que te dan en el súper, eso es deducible para tu negocio, ¿no? Entonces aquí pues entras entre el problema de confrontar a la empresa en el extranjero que le estás obligando a cumplir con una serie de requisitos fiscales que no son los de su país para poder hacer una venta, que a lo mejor es una venta de centavos, ¿no? O sea, ya imagino a Google peleándose por, no pierdan el ingreso de los $6 al mes de este usuario que le estamos vendiendo su suscripción de G Suite. Pues bueno, no creo que lo vayan a hacer, pero en este caso, ¿qué operaría? ¿Qué pasa con ese proveedor en el extranjero que bueno, por supuesto que no hizo nada de lo que el gobierno mexicano le pidió amablemente a todas las empresas en el extranjero, proveedoras de servicios digitales, que hicieran? ¿Qué pasa? No lo hace y simplemente o sea, nos manda el comprobante de acuerdo a las leyes fiscales de ese país. Esto definitivamente, en primera, no nos va a cobrar el IVA y en segunda tampoco sería deducible, ¿es correcto? Sí, recordar que desde el 2007, 2008 se puso esta modificación en la ley, por ahí del artículo 32, que nos decía si es deducible cuando venga el RFC en el estado de cuenta bancario, aunque no tengas el comprobante fiscal. Con la reforma fiscal digital del 2014 derogan esta disposición y por lo tanto ya nada más es deducible el comprobante fiscal. Para estos efectos la regla es muy clara, la 12.1.4 nos dice que sí tenemos que tener un comprobante fiscal. Por lo tanto, el estado de cuenta donde venga el pago, incluyendo el RFC del extranjero, no sería suficiente para poderlo deducir. Pero en este caso, el comprobante fiscal nos los debe de dar conforme a las leyes del país que lo emite, ¿no? ¿Cierto? Y si el país, para ellos es deducible un correo electrónico donde te dice, te hicimos un cargo por $150 correspondiente a este servicio, si para ellos eso es deducible, técnicamente para nosotros también, ¿cierto? Bueno, para ellos sería un ingreso acumulable, para nosotros no sería deducible porque la ley sí está señalando que debe de tener unos requisitos mínimos. Puede ser el comprobante fiscal que ellos quieran, pero tiene que tener los requisitos mínimos de esta regla. Adelante, Rodolfo. Es lo que planteaba Ricardo, es donde están sujetando el tema de la deducibilidad a unos temas de forma, cuando la deducibilidad tiene su origen en esencia en aquellas actividades que permiten la subsistencia de la empresa. Entonces, llevas a cabo, llevas a cabo esa comprobación y dices, no tengo la actividad, pero resulta que es un software que sin el cual no trabajas, ¿sí? Pues el sistema te lo está condicionando, nuestro marco jurídico nos lo condiciona a esos pequeños requisitos formales que sin ellos, entonces no. Ahí viene el cambio de como no van a señalar quiénes son los clientes, pues entonces el cliente sí tendrá que tener el comprobante. Yo estoy de acuerdo contigo que va a ser algo complicado, pero así lo marca la disposición. O sea, ahorita concretizando, ojalá y escucharan esta práctica para que probablemente con el estado de cuenta pudiera ser deducible. Y evidentemente recordemos que estos estados de cuenta traían inclusive el IVA desglosado. Entonces tú ya sabes cuánto es deducible y cuánto vas a acreditar del IVA, ¿no? Pues bueno, me parece que pues hay mucha tela de dónde cortar en este tema. Todavía tenemos otros 2 cócteles para verlo. Vayan pensando sus preguntas. Les vamos a mandar un correo con la presentación. Mándenos preguntas para que los podamos apoyar. Y pues prácticamente llegamos al fin y nos estamos despidiendo. abcon.mx/fiscal para que puedan suscribirse a los siguientes cócteles fiscales. Me da mucho gusto, como siempre, que estén
con nosotros, ya prácticamente a un paso de regresar a las labores escalonadamente de manera normal. Por favor, no seamos imprudentes, no le juguemos al Tlatoani y queramos que con un escapulario y con un poder espiritual nos vamos a dejar de contagiar. Tengamos mucho cuidado porque de este regreso escalonado depende si la curva se va a tardar en aplanar 1 año y medio o si la logramos aplanar y dominar esta pandemia en cosa de 2 o 3 meses. Por ahí se publicó ayer en Banco de México unos escenarios en el peor de los casos, hasta un 8.8 de decrecimiento. O sea, con un crecimiento de la economía de menos 8.8. ¿De qué depende? De que regresemos a trabajar y que estemos produciendo. Muchos países en el mundo ya regresaron y ya están produciendo y nos vamos a quedar atrás. Justo ayer estaba oyendo un webinar de la cadena de suministro y donde pusieron un ejemplo que en el Wall Street Journal, si no me equivoco, en el New York Times, estaba una noticia de un fabricante de autos quejándose de que por culpa de México, que no estaba fabricando las autopartes necesarias, les habían parado la planta, ¿no? Entonces, el mundo se está empezando a volver a mover. Nosotros no podemos quedarnos detenidos, pero tampoco podemos empezar a correr imprudentemente. Con mucho cuidado, y de eso va a depender que tengamos pavo en Año Nuevo o que tengamos cuernos en Año Nuevo y quedemos, pero bueno, igual que siempre. Rodolfo, muchas gracias por tu participación, como siempre. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Santiago, y a nuestra audiencia. Gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo viernes. Santiago. Muchas gracias, Ricardo y Rodolfo. Les mando un gran abrazo y a nuestra audiencia muy amables por su atención. Muchas gracias. Que tengan un excelente viernes y un extraordinario fin de semana. Los esperamos la próxima semana. Cóctel Fiscal con los expertos Rodolfo Alcacio, Santiago Guadarrama y Ricardo Bolaños. Cóctel Fiscal con un punto de vista de negocios, contable y legal, tratando temas fiscales de actualidad. Todos los viernes de 2 a 3 de la tarde. Gracias por habernos acompañado a nuestro cóctel fiscal. Te esperamos la próxima semana.